En un crucero de la Ciudad de México, entre el rugido de los motores y el sol implacable, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por la vida, limpia parabrisas por unas monedas. Este hombre, que hoy sobrevive de la caridad, una vez hizo que Japón se arrodillara y silenció a 25,000 almas con la furia de un solo golpe. ¿Cómo es que el guerrero que le entregó el mundo a México, terminó olvidado por la misma nación que alguna vez lo idolatró? Acompáñame a desentrañar esta tragedia, y si esta historia ya te atrapó, deja tu like para que su leyenda no muera. Dime desde qué ciudad me estás viendo, y qué hora es por allá. Para entender al campeón que conquistó el mundo, primero hay que conocer al niño que el mundo intentó devorar. En el corazón de Chiapas, una tierra de belleza ancestral y olvido profundo, creció Víctor Manuel Rabanales. Allí, la pobreza no es una circunstancia, es un legado que se hereda como el color de la piel. Su infancia no fue de juegos, sino de trabajo. Sus manos, demasiado pequeñas para las herramientas que empuñaba, aprendieron el lenguaje de los callos antes que el de las letras. El hambre era un miembro más de la familia, uno silencioso y cruel que se sentaba a la mesa cada noche. En sus ojos, Víctor no vio compasión, vio cálculo. Vio el reflejo de una herramienta que acababa de romperse. Aquella noche, Víctor Rabanales no solo perdió un título, perdió su valor en el mercado de la carne humana que es el boxeo. La primera herida estaba abierta y sangraba, y los depredadores, atraídos por el olor, comenzarían a devorarlo pieza por pieza. Si crees que esta derrota fue el final, estás equivocado. Fue solo el principio de una caída mucho más profunda. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la verdadera tragedia de El Rabanito, la espiral de autodestrucción y abandono, está a punto de revelarse. El silencio del vestidor no se quedó en el vestidor. Lo siguió a casa, se sentó a su mesa, y durmió en su cama. El cinturón ya no estaba, y con él, se había ido el propósito. Víctor Rabanales, el demonio de Chiapas, el hombre que hizo temblar a Japón, se miraba al espejo y solo veía a un extraño con los ojos vacíos. Intentó buscar consuelo en el único lugar que le quedaba, en el fruto de su sacrificio, en el dinero que había ganado con sangre y sudor. Fue a buscar las bolsas millonarias, las promesas de un futuro asegurado, el dinero que le permitiría cumplir la promesa sagrada que le hizo a su madre. Víctor veía el rostro de su madre, un mapa de sacrificios silenciosos, una mujer que entregaba lo que no tenía para que sus hijos tuvieran algo, aunque ese algo fuera casi nada. Ese dolor, el de ver sufrir a la mujer que le dio la vida, se convirtió en una brasa ardiente en su pecho, un fuego que lo consumiría, o lo forjaría en acero. Y en la quietud de una noche, con el estómago vacío, un niño le hizo un juramento a su madre. Un día te construiré una casa. Un día, no volverás a sufrir. Esa promesa fue su evangelio y su condena. Pero, ¿cómo podría un niño sin nada cumplir una promesa tan grande? El destino le mostró el único camino posible, uno pavimentado con sangre, sudor y dolor. El boxeo no lo encontró, él lo cazó. No lo vio como un deporte, sino como la única herramienta que un niño pobre tenía para romper las cadenas de la miseria. Los guantes no eran un accesorio, eran la llave para escapar del infierno. Cada golpe que aprendería a lanzar llevaría la memoria de una noche sin cenar. Cada movimiento de esquiva, el recuerdo de una humillación. Su furia en el ring no nacería de la técnica, sino del corazón herido de un niño que se negaba a ser una estadística más, un fantasma más en la tierra del olvido. Pero el verdadero knockout, el golpe que lo destruiría para siempre, no llegó sobre la lona, sino en un despacho con aire acondicionado, con una sonrisa falsa, y un apretón de manos vacío. Le mostraron papeles, balances, números que bailaban frente a sus ojos. Eran cifras sin alma, excusas vestidas de legalidad. El dinero no estaba. Se había esfumado en inversiones que nunca existieron, en comisiones fraudulentas, en los bolsillos de los hombres que le habían jurado lealtad. El campeón del mundo había sido derrotado por una firma en un papel que nunca entendió. La traición fue un veneno que le quemó las venas. El enemigo no usaba guantes, usaba traje y corbata. Fue entonces cuando los demonios internos, aquellos que el rugido de la multitud mantenía a raya, salieron a reclamar su alma. El dolor era demasiado grande para enfrentarlo sobrio. El alcohol se convirtió en su único manager, la droga en su único refugio. Buscaba en el fondo de una botella el eco de los aplausos que ya no escuchaba, en el humo de un cigarro la neblina que pudiera ocultar la vergüenza en su mirada.
Cada trago era un intento de ahogar el recuerdo del campeón que fue. Cada dosis, un clavo más en el ataúd de su carrera. La casa que le prometió a su madre se convirtió en un mausoleo de sueños rotos. Esa promesa, forjada en la pobreza más extrema, fue el fuego que lo convertiría en un demonio sobre el cuadrilátero. Todos hemos hecho una promesa impulsada por el amor o la desesperación. Si tú también crees en el poder de una promesa para cambiar un destino, deja un comentario y dale like a este video, para que la leyenda de este guerrero no se apague. El monstruo de asfalto de la Ciudad de México lo recibió con indiferencia. Un muchacho de Chiapas con los huesos marcados por el hambre y el alma aferrada a una promesa. Sus primeras noches no fueron en una cama sino sobre la lona sudada de gimnasios de tercera, donde el único calor era el de su propia rabia, y el olor al alimento barato era el perfume de la oportunidad. Para otros, el boxeo era un deporte. Para Víctor Rabanales, era la única forma de respiración que conocía. Luchaba en peleas clandestinas por un plato de comida, cada golpe era un bocado que le robaba al destino. Y entonces, el mundo profesional lo vio por primera vez. No lo entendieron. Esperaban un técnico, un estilista. Lo que obtuvieron fue una fuerza de la naturaleza. Víctor no noqueaba. Él desmantelaba. No era un boxeador, era un evento de demolición humana. Cada campanada era la señal para que el infierno se desatara. Su familia, el pilar que lo había sostenido, comenzó a derrumbarse bajo el peso de su autodestrucción. Su esposa veía cómo el hombre que amaba se desvanecía, reemplazado por una sombra errática y violenta. Sus hijos ya no veían a un héroe, sino a un fantasma que deambulaba por los pasillos, un extraño en su propio hogar. Un día, ya no pudo más. Se fueron, no por falta de amor sino por un exceso de dolor. El silencio en la casa se volvió absoluto, un grito ensordecedor que lo empujó fuera, hacia la calle. Perdió la casa. Perdió los autos. Perdió el último gramo de dignidad. De las suites de lujo en Tokio a la suite de concreto bajo un puente en la Ciudad de México. El fajador implacable ahora luchaba contra el frío de la noche, cubriéndose con periódicos que alguna vez publicaron su rostro en la portada. Las manos que habían levantado un cinturón de oro, ahora se extendían para recibir una moneda. El campeón del pueblo, el orgullo de Chiapas, se había convertido en una figura anónima, un hombre invisible para la misma nación que una vez coreó su nombre. Estaba en el infierno, y esta vez no había campana que lo salvara. Cuando un héroe cae tan bajo, ¿quién es el verdadero culpable? ¿El hombre que se rompe o el sistema que lo empujó al abismo? Su guardia era su mandíbula, su estrategia era caminar hacia adelante, siempre hacia adelante, a través del castigo, para liberar una tormenta de ganchos al cuerpo y volados a la cabeza. Sus oponentes, acostumbrados al ajedrez de los puños, se veían atrapados en una pelea de callejón. Podían sentir la desesperación en sus golpes. No era la ambición de un atleta, era el rugido de un animal acorralado que lucha por su vida. Los cronistas deportivos no sabían cómo describirlo. Su estilo era un insulto a la técnica, una bofetada al boxeo de manual, no había pasos laterales, no había fintas elegantes, solo una marcha frontal, implacable, como un tren de carga sin frenos, absorbiendo 2 golpes para conectar 5. Los gimnasios empezaron a llenarse solo para verlo entrenar. El sonido de sus puños contra el costal no era un simple golpeteo, era una percusión de guerra, un eco de la miseria que juró dejar atrás. En poco tiempo, el nombre El Rabanito dejó de ser un apodo, y se convirtió en una advertencia. Los rivales no solo perdían, salían del ring con la mirada vacía, humillados, como si hubieran enfrentado no a un hombre sino al hambre misma. Él no subía al ring a ganar puntos, subía a arrancar el alma de quien se atreviera a interponerse entre él y la casa de su madre. Si sientes el peso de esta injusticia, deja un like como un gesto de respeto por el guerrero caído. El verdadero knockout, el que apaga las luces del alma, no llega con el sonido de una campana. Llega en el silencio de una noche interminable, bajo el frío indiferente de un puente de concreto. Para Víctor Rabanales, la lona final no fue un cuadrilátero, sino el asfalto sucio de la Ciudad de México. El conteo de protección no vino de un referee, sino de los años que se desvanecían, uno tras otro, en una neblina de alcohol y desesperación. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la memoria de un campeón se niega a morir por completo. No se extingue, solo espera. Espera una chispa, una voz del pasado, un eco de la gloria que lo despierte. Y esa voz llegó. No fue un grito,
sino un murmullo que se abrió paso entre el estruendo del tráfico y el ruido de sus propios demonios. Eran las voces de viejos compañeros de batalla, de cronistas deportivos que se negaban a que el punto final de la leyenda de El Rabanito fuera una tragedia anónima. La noticia de su situación se esparció como un reguero de pólvora silenciosa por el mundo del boxeo. Un mundo que devora a sus hijos, pero que, a veces, recuerda a sus reyes caídos. Victoria tras victoria, demolición tras demolición, su leyenda creció desde los barrios bajos hasta las arenas más importantes. Ya no dormía en el gimnasio. Ahora, las luces brillantes lo seguían, los promotores le susurraban promesas al oído y el dinero, ese concepto tan ajeno, comenzaba a aparecer. Se había convertido en un conquistador, un ídolo forjado en la brutalidad más pura, pero la fama es una corona pesada, y la luz que proyecta inevitablemente crea una sombra. Una sombra donde se esconden los depredadores que no usan guantes. Para entender cómo el mismo fuego que lo coronó rey, también cavó su tumba, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte el momento en que conquistó el mundo, solo para descubrir que el mundo ya tenía un precio por su alma. El hambre lo llevó hasta el otro lado del mundo, a la tierra del sol naciente, un lugar que parecía de otro planeta para el muchacho de Chiapas. Osaka, Japón. 17 de septiembre de 1992. El aire del Coliseo estaba cargado con la devoción de 25.000 almas que habían venido a ver a su dios local, el ídolo intocable, Yoichiro Tatsuyoshi. Rabanales no era el favorito, era el sacrificio, era el extranjero traído para legitimar el reinado del campeón japonés. Pero nadie en esa arena entendía que Víctor no peleaba por puntos, ni por honor. Figuras del Consejo Mundial de Boxeo, ex campeones que conocían el sabor agridulce de la fama, lo buscaron. Encontrarlo no fue difícil. Su trono era una caja de cartón. Su reino, unos cuantos metros de banqueta. Verlo fue un golpe más devastador que cualquiera que hubieran recibido sobre el ring. El rostro que había desafiado al mundo en Japón estaba ahora surcado por mapas de dolor y abandono. Los ojos que ardían con la furia de Chiapas estaban opacos, perdidos. Le ofrecieron ayuda, una mano para levantarse de esa lona invisible. Pero esta vez, el rival no era un hombre de carne y hueso. El enemigo era una sombra que vivía dentro de él, alimentada por años de traición, soledad y culpa. La primera batalla no fue aceptar la ayuda, sino aceptar que la necesitaba. Fue el reconocimiento más humillante y, a la vez, el más valiente de su vida. El campeón del mundo no podía ganar esta pelea solo. Así comenzó su último campamento de entrenamiento, el más brutal de todos. No en un gimnasio sudoroso con olor a cuero y linimento, sino en las paredes estériles de un centro de rehabilitación. Aquí, los sacos de golpeo eran sus propios recuerdos. Los sparrings eran las tentaciones que lo asaltaban en la quietud de la noche. Peleaba para que su madre nunca más tuviera que lavar ropa ajena. Con la imagen de la Virgen de Guadalupe bordada en su calzón, un estandarte de fe en tierra extraña, subió al ring. Lo que siguió no fue una pelea, fue una invasión. Asalto tras asalto, el Rabanito era un demonio de corta distancia, una tormenta de carne y hueso que se negaba a retroceder. Cada golpe de Rabanales no era técnica, era un recuerdo de la miseria. Cada avance era la promesa hecha a su madre. Era la furia de Chiapas desatada contra la precisión y el arte de un samurái moderno. El público japonés, acostumbrado al silencio respetuoso, rugía por su héroe, pero poco a poco, un terror helado comenzó a reptar por las gradas. En el 9º asalto, la tormenta chiapaneca finalmente rompió al dios local. Una combinación brutal, nacida del corazón, y no del manual, envió a Tatsuyoshi a la lona. El referee no necesitó contar. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. 25.000 personas enmudecieron, testigos de cómo un guerrero indígena, salido de la nada, se coronaba rey del mundo. En México, la nación explotó. Víctor Rabanales regresó no como un boxeador, sino como un héroe nacional, la encarnación del sueño mexicano. El niño que luchaba por un plato de comida, ahora era el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Su oponente, el alcoholismo, no tenía rostro, no tenía estilo, no se cansaba. Era un fantasma en su esquina, susurrándole que se rindiera, que un trago calmaría el dolor, que ya no quedaba nada por lo que luchar. Los primeros asaltos fueron un infierno. El síndrome de abstinencia era un castigo físico peor que cualquier paliza.
Su cuerpo, la máquina de guerra que había demolido a tantos, ahora lo traicionaba con temblores, sudores fríos y un dolor que mordía desde adentro. Su mente era un campo de batalla donde las imágenes de su gloria pasada chocaban violentamente con la vergüenza de su presente. Veía el cinturón verde y oro, y luego se veía a sí mismo, pidiendo una moneda para un trago. La dualidad era insoportable. Y cayó. Cayó varias veces. Las recaídas eran parte de esta nueva y cruel disciplina. Cada vez que cedía, cada vez que la sombra lo arrastraba de vuelta a la oscuridad, el golpe era más profundo que cualquier uppercut. No era solo el fracaso personal, era la vergüenza de fallarle a las pocas personas que aún creían en él. Cada recaída era volver al primer round, agotado, magullado en el alma, con el sabor a ceniza de la derrota en la boca. Muchos se habrían quedado en la lona para siempre. El dinero llegó como un diluvio, los amigos brotaron de las piedras, y las promesas de una vida eterna de gloria le llovían desde todas partes. Era invencible. Era el rey. La luz de la corona era tan brillante que le impedía ver las sombras que se alargaban a sus pies. El hombre que podía leer a cualquier rival sobre la lona, era analfabeto ante la tinta de un contrato. ¿Cómo podría un guerrero forjado en la furia sobrevivir en un mundo gobernado por la astucia y la letra pequeña? El regreso a México fue la apoteosis de un dios. Víctor Rabanales, el hijo de Chiapas, el guerrero que había silenciado a un país entero con la fuerza de sus puños, era cargado en hombros. El cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo no solo ceñía su cintura, era una corona que validaba cada gota de sudor, cada noche de hambre, cada sacrificio. El dinero, que antes era un fantasma inalcanzable, ahora fluía como un río dorado. La casa para su madre ya no era una promesa susurrada en la oscuridad, sino una realidad de ladrillos y cemento. Era el rey, y México celebraba a su nuevo monarca. Pero la corona pesaba más de lo que imaginaba, y su brillo atraía a sombras que el guerrero no estaba preparado para enfrentar. El mundo está lleno de campeones que ganaron en el ring y perdieron fuera de él. Pero en algún lugar, bajo las capas de dolor y arrepentimiento, el corazón del fajador de Chiapas seguía latiendo. El mismo corazón que lo impulsó a salir de la pobreza, la misma terquedad que lo hizo avanzar sin descanso contra Yoichiro Tatsuyoshi, esa hambre primordial de supervivencia, comenzó a despertar. La lucha por la sobriedad se convirtió en una pelea a 12 asaltos, repetida cada día. Cada mañana que despertaba sin haber bebido, era una victoria por decisión. Cada tarde que resistía el impulso era un golpe conectado al cuerpo de su adicción. Empezó a encontrar fuerza no en la memoria de sus millones robados, sino en el recuerdo de la promesa que le hizo a su madre. Peleaba ya no por una casa de lujo, sino por un techo, por un plato de comida caliente, por la simple dignidad de poder mirarse al espejo sin odiarse. La comunidad del boxeo no lo abandonó, le dieron un trabajo humilde en un gimnasio. Barrer el piso donde una vez entrenó como un rey, limpiar los guantes que otros usarían para buscar la gloria que él tuvo y perdió. Fue una lección de humildad brutal, pero necesaria. El olor del gimnasio que antes significaba fama y dinero, ahora significaba una segunda oportunidad, un ancla en la tormenta. Pronto, los rostros curtidos por el gimnasio, aquellos que habían compartido con él el pan duro y el suelo frío, fueron reemplazados por sonrisas afiladas y trajes caros. Eran los promotores, los empresarios, los arquitectos del éxito que le hablaban de un futuro aún más brillante, de bolsas millonarias y de un legado eterno. Le pusieron enfrente papeles llenos de cláusulas y letras pequeñas, documentos que para él eran solo un laberinto indescifrable. El guerrero que podía leer el alma de un rival en una fracción de segundo, era ciego ante las trampas escritas en tinta. Confiaba, porque la desconfianza era un lujo que nunca había podido permitirse. Cada firma, estampada con la huella de su pulgar, era un eslabón más en la cadena invisible que comenzaba a forjarse alrededor de su libertad. El mundo del lujo lo abrazó con una fuerza seductora y letal. Las noches de celebración se alargaban, el alcohol se convirtió en un compañero constante, y los falsos amigos aparecían por docenas, todos queriendo un trozo del campeón. El fuego que lo había forjado en la miseria, esa hambre pura que lo convertía en un demonio sobre el ring, comenzaba a ser sofocado por el champán y las promesas vacías. Se estaba distanciando del hombre que era, del muchacho que le juró a su madre sacarla de la pobreza.
Víctor Rabanales ya no pelea por títulos, no escucha el rugido de la multitud, ni siente el flash de las cámaras. Su batalla es silenciosa, anónima, librada en el interior de su propia mente cada segundo de cada día. Es la pelea por la redención, no ante el mundo, sino ante sí mismo. Es la lucha por reconstruir un hombre a partir de los escombros de un ídolo. Ha sobrevivido, que ya es una victoria más grande que cualquier campeonato. Sus cicatrices, las visibles y las que lleva en el alma, no son un testimonio de su derrota, sino un mapa de la guerra que libró para volver a ponerse en pie. Su historia nos obliga a mirar más allá de los cinturones y los récords. Nos fuerza a preguntarnos, ¿qué significa ser un verdadero campeón? Déjame saber en los comentarios, ¿la verdadera grandeza se mide en las victorias que el mundo ve, o en las batallas que un hombre libra solo, en la oscuridad, para salvar su propia alma? El rugido de la multitud se ha desvanecido, reemplazado por el eco solitario de un saco de boxeo en un gimnasio de barrio. El hombre que vemos hoy no es el demonio que aterrorizaba a sus rivales, sino Víctor, un sobreviviente. Las manos que una vez levantaron un cinturón de oro y diamantes, ahora envuelven con cuidado las de un joven aspirante, enseñándole no cómo conquistar el mundo, sino cómo protegerse de él. No sabía que los verdaderos depredadores no usan guantes de boxeo sino plumas y contratos. La primera grieta en su armadura no fue un golpe en el ring, sino la firma en un papel que no podía leer. La sombra de la corona era larga y fría, y comenzaba a cubrirlo todo, anunciando una oscuridad de la que tal vez nunca podría escapar. Aquí es donde la tragedia se bifurca, donde el camino del héroe se encuentra con su perdición. ¿Fue la pluma de los traidores la que escribió primero su destino? ¿O fue el veneno de la fama el que corrompió su espíritu de guerrero? ¿Qué creen ustedes que golpeó primero? ¿La codicia de otros o su propia inocencia? El trono, tan salvajemente conquistado, resultó ser un asiento de espinas. La primera defensa del título mundial no sería en tierra extraña, sino en casa, frente a su gente, en el corazón de México. El estadio era un altar erigido en su honor, y la multitud, una congregación de fieles que habían venido a ver a su dios guerrero, ofrecer otro sacrificio. Esperaban la furia de Chiapas, la demolición de El Rabanito. Pero el demonio que había aterrorizado a Japón parecía adormecido, anestesiado por el champán y los aplausos. El hambre que lo había impulsado desde la miseria había sido saciada con banquetes y falsas promesas. No hay un final de cuento de hadas para el guerrero de Chiapas. La gloria no regresó. El dinero robado jamás fue recuperado. Las cicatrices en su rostro son un mapa de cada batalla librada dentro del ring. Pero las heridas más profundas, las de la traición y el abandono, son invisibles, grabadas a fuego en su alma. Y así, volvemos a la pregunta que inició este viaje. ¿Cómo el héroe que silenció a Japón, que hizo arrodillarse a una nación entera, fue olvidado por la suya? La respuesta es tan brutal como un golpe al hígado. Para la maquinaria del boxeo, un campeón sin su corona es una herramienta rota, un producto caducado. Víctor Rabanales dejó de ser rentable, y el sistema que lo elevó con promesas de eternidad, lo desechó con la misma frialdad con la que se tira un periódico viejo. Fue abandonado porque su valor estaba atado a un objeto, no a su corazón. Cuando el cinturón se fue, su humanidad dejó de importar. Pero su verdadero legado no está en los registros, ni en el cinturón que hoy yace en un museo. Su legado es una advertencia. Un testamento a la fragilidad del ídolo y a la crueldad de un negocio que devora a sus hijos. Es el corrido trágico del guerrero indígena que confió demasiado, que amó sin malicia y que pagó el precio más alto por su inocencia. En el ring, sus movimientos eran una sombra de la tormenta que fue. Sus puños, antes martillos que demolían voluntades, ahora golpeaban sin la misma rabia desesperada. Había una fisura en su armadura, una duda sembrada por la comodidad. Y su oponente, un hombre con el hambre que Víctor había perdido, la encontró. El golpe que lo cambió todo, no fue el que lo noqueó, sino el que le robó el aire, el que le recordó que era mortal. El campeón del mundo, el héroe de la nación, cayó de rodillas. Y luego, el silencio. Un silencio diferente al de Osaka. Aquel fue un silencio de respeto y asombro. Este era un silencio de incredulidad, de lástima. El veredicto de los jueces fue una formalidad, un epitafio leído en voz alta. El cinturón, su corona, su identidad, le fue arrebatado. En el vestidor, no hubo gritos de furia.
Solo un vacío ensordecedor. Víctor se miraba las manos, esas mismas manos que habían construido un sueño para su madre, y no las reconocía. Por primera vez, el guerrero implacable se veía frágil, un niño perdido lejos de casa. Los hombres de traje que antes le prometían el mundo, ahora le daban palmadas huecas en la espalda. Sus palabras de consuelo tan falsas como los contratos que le hicieron firmar. Su historia nos obliga a mirar más allá de las luces y los knockouts, hacia la oscuridad que acecha detrás de las cuerdas, donde los verdaderos monstruos no usan guantes. No lo recordamos como el campeón invencible, sino como el hombre que lo perdió todo, y, en el fondo del abismo, encontró la fuerza para pelear una última vez, no por la gloria, sino por el aire en sus pulmones. Es en su caída, en su humanidad rota, donde Víctor Rabanales se vuelve eterno. Porque los dioses perfectos son admirados desde la distancia, pero son los héroes caídos, los que sangran y lloran como nosotros, los que nunca, jamás, mueren en el corazón del pueblo. La saga de Víctor, el Rabanito, Rabanales ha terminado, pero su eco resuena en las historias de otros guerreros olvidados. El deporte está lleno de fantasmas, de campeones cuyas leyendas se susurran en gimnasios polvorientos, esperando ser contadas. Para que ninguna de estas historias se pierda en el silencio, suscríbete y acompáñanos a desenterrar el alma inmortal de aquellos que lo dieron todo sobre el ring.